Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Y no solo vino mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonios. Y los tres están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, porque es el testimonio que Él mismo ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Repetimos este último versículo juntos. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos ahora a leerla, pensarla, y tu Espíritu la aplique a nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, Juan está llegando al final de su carta. Y cuando leemos las cartas de Pablo, Pablo tiene una manera de pensar así lineal, ¿no? Un argumento que lleva a otro, que lleva a otro. Pero Juan es así, vuelve al mismo tema, da como un círculo y agrega algo nuevo o una forma nueva de decir lo que ya dijo. ¿Sí? Entonces acá quiero que pensemos en tres ideas hoy que Juan nos da al ya terminar su carta. La primera es la que dice ahí, ¿alguien la puede leer? Muy bien, el cristiano genuino vive la triple evidencia. Hemos hablado de esto de la triple evidencia, ¿no? ¿Qué es esto? Vamos a repasarlo, porque Juan de nuevo lo repasa. La triple evidencia es esto. El cristiano auténtico es, dice Juan, el que ha nacido de Dios. ¿Está bien? El que ha nacido de lo alto, se podría decir también. O el que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Dios lo engendró. Dios le dio vida. Y evidencia esto en tres pruebas. La primera era la fe. Cree en Jesús, que es el Hijo de Dios. La prueba cristológica de su fe en Cristo. La segunda es el amor, una evidencia social. El que nació de Dios ama a los hermanos. Juan ya dijo, no puede aborrecer a un cristiano. Dijo, si dice que ama a Dios y no ama al hermano que ve, es un mentiroso, es un falso, ¿no es cierto? Y la tercera evidencia es la de la obediencia, la evidencia ética, ¿no? Obedece los mandamientos de Dios. Por eso Juan dijo, ya el cristiano no puede pecar, no significa que no peca nunca, sino que no practica el pecado, no está en una actitud de, bueno, hago lo que quiero y disfruto el pecado, ¿no? Sino que lo vence. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, esta es la triple evidencia. Ahora, en la iglesia siempre hay y habrá cristianos terian. ¿Qué son los terian? ¿Cuál es el problema de los terian? No digan que son unas bestias, no. No, queda feo. No es eso. Los cristianos a veces somos unas bestias, en ortografía y en otras cosas. Pero, ¿qué es un terian? ¿Cuál es su problema? ¿Sí? La identidad.
se percibe algo que no es. Bueno, hay mucha gente en la iglesia que se percibe cristiana, pero simplemente es conservadora, moralista, religiosa, costumbrista, pero no es auténtico cristiano, porque el auténtico cristiano es el que ha nacido de Dios. A ver, Nahuel, ¿qué día naciste vos? 3 de julio. Bien. ¿De qué año? Qué lindo, ¿no? 3 de junio. Julio del 2001. ¿Vos hiciste algo para nacer ese día? En todo caso, ¿quiénes hicieron? Claro. Él no hizo nada. Ninguno de los que estamos acá hicimos nada para nacer. Porque el nacimiento es ajeno a nosotros. Bueno, el que nace de Dios también. A veces hemos escuchado quizá, bueno, si vos tenés que creer, tenés que hacer una oración, qué sé yo, entonces vas a nacer de nuevo. No. La persona que nace naturalmente no puede creer. Dice que está ciega la palabra. Y dice además que está muerto. Entonces el muerto puede creer, puede obedecer. No, no puede. Necesita que Dios le dé vida, lo regenere. Porque nacemos con vida material, ¿no es cierto? Biológica, pero sin vida espiritual. Con bios, pero sin zoe, ¿no es cierto? Entonces necesitamos la intervención divina. Por eso es que la salvación es una obra completamente de Dios. Y Jesús le decía eso a un religioso, ¿se acuerdan de Nicodemo? Tenés que nacer de nuevo. Todos tienen que nacer de nuevo. Y Nicodemo se volvía loco, porque era un religioso que trataba de cumplir la ley, pero no, tenía que nacer de nuevo. Entonces, el cristiano auténtico no es el que va a la iglesia, el que se bautiza, el que toma la cena, el que lee la Biblia. Está perfecto hacer todo eso. Hay que hacerlo para crecer y para honrar a Dios. Sensacional, hay que hacerlo. Lo hemos hecho, lo hacemos. Pero el cristiano auténtico es el que ha nacido de Dios. La vida de Dios solamente la engendra Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que un cristiano realmente nació de nuevo? Por la evidencia. Porque en su vida hay fe en Jesús, hay amor y hay obediencia. ¿Está bien? Pregunto, vos, la misma pregunta que les hice a los chicos que se bautizaron, ¿no? ¿Vos creés que Jesús es Dios que se hizo carne y vino a la tierra para salvarte? ¿Lo creés? Decilo bien fuerte, ¿lo creés? Sí. Buenísimo, eso es evidencia de que Dios te despertó, te dio vida y te hizo creer. Además de creer, que es la primera evidencia del nuevo nacimiento, está también el amor a los hermanos. Y por supuesto, nadie ama perfectamente, por eso que el amor es un fruto, pero también es un mandamiento. Y también está la obediencia, y acá Juan se va a detener ahora en la obediencia, y va a dar una vuelta de rosca más sobre la obediencia específicamente. Pero quiero que mires, fíjate que puse 3 colores ahí, rojo para el creer, verde para el amar y azul para el obedecer. Y fíjate cómo en este párrafo, vez tras vez, Juan insiste, el cristiano auténtico, que no es un terian, que realmente es cristiano, nació de nuevo, cree, obedece y ama. Y fíjate lo que dice Juan, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Causa y efecto, nació de Dios, entonces cree. La fe es un don de Dios. Y todo el que ama al Padre, está dando un ejemplo humano, ama también a los hijos de ese Padre. Amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿sí es así? Y también amamos a los demás hijos de Dios. Fíjense, creer, amar. Así cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, amor, obediencia, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor, otra vez el amor, otra vez la obediencia, en que obedezcamos los mandamientos, y acá está la vuelta de tuerca. Y estos mandamientos no son difíciles de cumplir. Hemos escuchado, seguramente, muchos que dicen, es difícil ser cristiano, es difícil luchar contra la corriente, contra la tentación, ¿verdad? Pero mucho más difícil no ser cristiano.
Y esto de obedecer a Dios es algo que trabajamos toda nuestra vida. De hecho, el bautismo es el comienzo y a partir de ahí enseñamos a obedecer a Jesús. No paramos nunca. Y tenemos que soltar malos hábitos y pecados. Y cuando un pastor, un hermano nos corrige y tenemos que ser humildes y decir, sí, está mal eso, bueno, tengo que cambiar. Pero no porque te lo dice un pastor, una asociación, sino porque Dios te pide obediencia porque es para tu bien y para su gloria. Ahora, los mandamientos de Dios no son cargosos. Jesús dijo, ¿se acuerdan? Lleven mi yugo sobre ustedes. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera, suave, liviana. Es decir, hay que llevar a la cruz, pero la cruz de Jesús es liviana. Porque lo hacemos con gozo. Es como cuando vos tenés que aguantar cosas de tu cónyuge, pero vos lo amás. Y es negocio soportar algunas cosas que por ahí no te gustan, porque estás enamorado. Bueno, Dios es el cónyuge perfecto. Queremos amarle, y por eso los mandamientos no son difíciles de cumplir. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Está ampliando lo que ya dijo. Es decir, el que nació de Dios tiene el poder para vencer. Dios no solamente te dio el perdón, sino que te dio el poder de ahora en más. Tenés poder para hacer lo bueno. Si no lo haces es porque estás, digamos, en capricho, necesitas que Dios te haga arrepentir, ¿no es cierto? Tenés que pedirle eso. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Y sí, sigue con lo mismo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que esa es la primera idea que quiere dejar bien claro Juan. Tenía por acá una frase de Spurgeon en cuanto a esto de que obedecer no es difícil, no es una carga para los cristianos. Él dice, la obediencia que no es voluntaria es desobediencia. Porque el Señor mira el corazón y si ve que lo servimos por la fuerza y no porque le amamos, Él rechazará nuestra ofrenda. Interesante, ¿no? Él no quiere religión, no quiere sacrificios, quiere un corazón que lo ama. Él quiere tu corazón. El religioso todo lo ve en códigos. Hay que hacer esto, no hay que hacer aquello. El que ama a Dios ve a Dios como alguien a quien no quiero ofender. Quiero vivir para Él porque Él dio todo por mí. Hay un resumen lindo de John Stott, sobre estas tres, la triple evidencia. Mirá lo que dice. Los cristianos son hijos de Dios, nacidos de lo alto. Los hijos de Dios son amados por todos los que aman a Dios. Los que aman a Dios también guardan sus mandamientos. Y guardan sus mandamientos porque vencen al mundo, y vencen al mundo porque son creyentes cristianos nacidos de lo alto. Es un entretejido de las tres pruebas que son un combo y están juntas. Crees en Jesús, amás a tus hermanos y obedeces a Dios. Esto tiene que quedarnos claro, ¿no es cierto?, de lo que Juan nos dice, después de estar 2 o 3 meses con sus cartas. Pero hay una idea más acá que da Juan. Porque uno podría decir, bueno, pero ¿cómo es esto de creer en Jesús? Hay prueba, evidencia para que realmente creamos en Jesús. Acuérdense que en ese tiempo había un grupo, los gnósticos, que decían que Jesús fue un hombre normal, que el Cristo vino en un momento de su vida a él, pero que Dios no se pudo haber hecho carne, ¿no? Entonces, acá los cristianos afirmaban que sí, que Jesús vino en carne. O sea, ¿cómo podemos hoy creer que Jesús realmente existió, que Él vino a salvarnos? Bueno, acá Juan te dice que hay testimonio suficiente en la historia para creer en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo sabés vos que existió el general San Martín o Simón Bolívar? ¿Lo viste? ¿Qué es lo que vemos?
cartas, documentos, actas de nacimiento, crónicas escritas, orales. Todo eso se llama testimonio. ¿Sí? Hay testimonio de Jesús. Y de eso se va a ocupar Juan. Por eso va a decir, Jesús vino en agua y sangre. No en agua solamente, sino en agua y sangre. El Espíritu da testimonio de esto. Porque el Espíritu es la verdad. 3 son los testigos que dan testimonio. Los 3 están de acuerdo. ¿Cuáles son? El Espíritu, el agua y la sangre. Bien, acá estamos en un tema, vamos a meter en un tema un poco técnico. ¿Está bien? ¿Están despiertos? Si no, buscamos una arepita enseguida. Bueno, tenemos que hacer acá simple lo complicado, lo cual es difícil a veces. Y tenemos que hablar de la coma joánica. ¿Qué era eso de la coma joánica? Si ustedes escuchan coma joánica, ¿en qué piensan? No era que Juan estaba en estado de coma, ¿no? Sino una coma y Juan. Porque ustedes ven que algunas Biblias, sobre todo la Reina Valera, tiene un agregado ahí en el medio, ¿no? En vez de decir estos 3 son los que dan testimonio y los 3 están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre, en el medio agrega en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los 3 son uno y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Ese es un agregado, ¿sí? Entonces, simplemente para que sepan que esto está, porque lo van a ver en distintas Biblias diferentes. En Reina Valera está porque es una traducción que se hizo con manuscritos muy nuevos. Esta frase que ven ahí es lo que llamamos la coma joánica. Y eso recién apareció en copias del siglo XIV, XV. En copias más antiguas no estaban. Entonces, como Reina Valera es una traducción de ese tiempo, aparece esa frase que está ahí en violeta. En las Biblias de traducción de ahora, internacional, nueva versión internacional, Dios habla hoy, tantas otras, no aparece o aparece entre paréntesis. ¿Por qué? Porque en los manuscritos antiguos y seguramente en lo que Juan escribió, esa frase no está. Entonces, lo que alguno ha pensado es que alguien, un copista con buena intención, dijo, bueno, está bueno acá para meter la defensa de la doctrina de la Trinidad, ¿no? Los testigos son Padre, Hijo, Espíritu Santo, y los 3 son uno. Entonces, ¿qué decimos a esto? Por supuesto creemos en la Trinidad. Amén, Dios es 3 en 1. Pero este texto tenemos que aclarar que si vamos a ser leales al texto sagrado, probablemente, casi seguramente Juan no escribió eso. ¿Está bien hasta ahí? ¿Lo técnico? ¿Sí? ¿No se durmió nadie? No. Muy bien. Ahora, es raro esto que dice Juan. Jesús vino en sangre, en agua y sangre. ¿A qué se refiere? Bueno, algunos dicen, esto lo decía Calvino y Lutero, está hablando de los sacramentos, en agua y en sangre. Pero bueno, Calvino y Lutero es como que probablemente exageran, porque ¿cómo podemos entender esto de que Jesús vino en esto? ¿No? Por ahí un católico romano que cree en la transubstanciación podría decir, bueno, Jesús viene en los elementos cada vez que celebramos, pero es forzado. ¿Sí? Otra forma de interpretarlo es la que tuvo San Agustín. Cuando Jesús estaba en la cruz, fueron a matar a los que estaban colgados con él, porque por una hipocresía del pueblo judío, ¿no? O sea, no dejes los cadáveres colgando porque es Pascua, qué hipócrita que es el religioso, ¿no? No quería contaminar ese día y estaba matando a un inocente, el Hijo de Dios. Entonces le quiebran los huesos a los criminales y ¿qué hacen con Jesús? Como ya está muerto, alguien le traspasa con la lanza y de su costado sale agua y sangre. Se cumple así una profecía. Mirarán al que traspasaron. Algún día estaremos frente a Jesús, veremos sus heridas, veremos su costado
traspasado por la lanza. Y algunos, como San Agustín, dicen, bueno, acá puede querer hacer referencia a eso, pero es medio forzado también porque que Jesús vino con eso no es que brotó eso de él, ¿no? Y otra interpretación, que es la más probable, es el primero que le interpreto así es Tertuliano. Y tiene que ver con todo lo que hemos contado en estos días que hablamos de las cartas de Juan. Había un grupo de herejes que decían, Dios es espiritual, no se pudo haber hecho carne. Entonces Jesús era un hombre común y corriente, así como Cristian. Y en su bautismo vino Cristo sobre Jesús. Pero el Cristo no podía morir, entonces cuando Jesús estuvo en la cruz, el Cristo lo abandonó. Y Juan está diciendo, no, Jesús es Dios encarnado, de pesebre a cruz y tumba vacía. Históricamente es Dios que se hizo como uno de nosotros. Vino en agua, lo vimos bautizarse y empezar públicamente su ministerio, y vino en sangre. Murió verdaderamente, el Hijo de Dios murió en nuestro lugar. Entonces a eso se estaría refiriendo. Es la forma que tendríamos hoy de decir, Jesús es real, Jesús estuvo en la historia. Hay testimonio de, no solamente los evangelios, la iglesia cristiana, hay testimonio de historiadores no cristianos que hablan de él, romanos, judíos. Hay testimonio suficiente para creer en Jesús. Si alguien no cree en Jesús, el problema no es intelectual, el problema es moral. No quiere sujetarse al Señor de señores. Porque evidencia intelectual hay. Y hasta el profesor más inteligente y certificado de Harvard reconocería de que hubo un profeta, Jesús de Nazaret, judío en el siglo I, que murió y varios después dijeron que lo vieron resucitado. Ese es tu Señor, ese es mi Señor. Jesús vive. Jesús vivió por vos una vida perfecta y murió por vos. Amén. Hay evidencia para creer en Jesús. Nuestra fe, la fe del cristiano no es tirarse en la pileta a ver si tiene agua o no. No, es tirarse sabiendo que tiene agua y que voy a poder nadar tranquilo. No hay que sacarse el cerebro para entrar en la iglesia. No, la fe cristiana es sólida intelectualmente. Apela a la historia. Jesús es Dios encarnado por vos y por mí. Amén. Y una idea más que da Juan. Acá dice Juan justamente, aceptamos el testimonio humano. Tenemos dos abogados acá, tremendos abogados. Uno que se escondió. Ya está el abogado. Y otro que está acá, no está escondido. Dos abogados, los dos tesoreros de nuestras comunidades de fe. ¿Aceptamos el testimonio humano en un tribunal o no? Si tenemos testigos, los aceptamos, ¿no es cierto? Hay que haber testigos y aceptamos. Bueno, ¿cuánto más no vamos a aceptar el testimonio de Dios? El testimonio de Dios ha sido dado en la historia y ha sido dado por el Espíritu. Dice la historia, el agua y la sangre dan testimonio de Jesús y el Espíritu da testimonio. Hay algo que ocurre dentro tuyo, ¿sí? Que vos estás convencido, sí, Jesús vino a la tierra por mí. Yo sé que Él es mi Salvador. Yo sé que Él hizo todo, descanso en Él. ¿Sí? ¿Te pasa eso? Bueno, ese es el Espíritu Santo que testifica en tu interior de que vos le perteneces y estás seguro, segura en Él. ¿Ven? La historia, testimonio objetivo, y el Espíritu, testimonio subjetivo, experimental, juntos testifican de que Jesús es real, tu Señor, tu Salvador. Una última idea de Juan es que la vida eterna está en Jesús. Dice, el testimonio es esto: Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Lo que decíamos al principio.
Sin Jesús se puede existir, pero solamente con Cristo se puede vivir. Él es la vida. Él es la vida. Tenemos vida eterna, y eterna no habla tanto de duración, eterna que nunca se termina, porque el que se va a ir al infierno tampoco se va a terminar su castigo. Más bien vida eterna significa vida del más allá, vida de la era post-tiempos. Esa vida ya se metió en nuestra época, en nuestro tiempo y espacio, y está en Jesús y te la dio a vos. Vos tenés vida. Eso significa que estás seguro. Estás seguro en Jesús, pase lo que pase. ¿Estamos seguros en Él? Tu seguridad es tan fuerte como Jesús mismo lo es. En Él podemos estar seguros. Amén. Con estas ideas, Juan ya está entrando en la parte final. El domingo que viene seguimos. Pero ahora nos vamos a preparar para la cena. Oremos. Orá ahí donde estás. Inclina tu cabeza. Pensá de nuevo en la triple evidencia. Decirle, Señor, creo en ti. Decirle, creo en ti. Decirle, creo en ti, Jesús. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a amar. Te necesito, Señor. Gracias porque sos real en mi vida. Gracias, Señor. Y gracias porque me diste vida. Estoy totalmente seguro y pleno en ti. La vida no te la da una relación humana en la tierra. Ni un hijo, ni un padre, ni un cónyuge. La vida no te la da una profesión, una vocación que te realiza. La vida no te la da nada que no sea Jesús. Y solamente en Él hay plenitud para tu vida. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por Jesucristo. Creemos en Él, Señor. De nuevo hoy, habiendo sido testigos de estos hermosos bautismos, de nuevo reafirmamos nuestra confianza y fe en ti. Gracias, Jesús. Perdona nuestras faltas. Ayúdanos a amar a otros. Ayúdanos a obedecerte. Te adoramos, Cristo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.